Buenos días, hermanos. Una bendición nuevamente estar con ustedes, compartir con ustedes las escrituras. Aunque en lo personal me hubiese gustado que sea de otra manera, poder verles, estar de manera presencial, saludarles, ver cómo crece la iglesia en Hurlingham. Sin embargo, Dios está al control de todas las cosas, Él ha permitido que sea así. Su palabra sigue corriendo por medio de las redes sociales, por medio de WhatsApp, YouTube y demás, y sabemos y confiamos en que Dios va a estar hablando hoy a la iglesia. Dejo saludos de parte de la iglesia de Carapachay. Cada domingo oramos por ustedes. Hace muchísimo tiempo vimos la mano de Dios obrar y la verdad que es hermoso cada vez que podemos compartir con ustedes. Quiero invitarlos a abrir las escrituras. Vamos ahí en sus hogares. Vamos a estar estudiando un poquito acerca de Jeremías capítulo 2, versículo 1 al 13. Jeremías capítulo 2, versículo 1 al 13. Jeremías se ha llamado a predicar específicamente al reino de Judá, una nación, un reino, un pueblo que se caracterizó por una adoración abierta a ídolos paganos. Él predica unos 80 años después del profeta Isaías y todo lo que dijo Isaías que iba a suceder, todo lo que Isaías profetizó que iba a suceder a la nación de Israel, al reino de Judá específicamente acá, sucede al final del tiempo de Jeremías. Este profeta predicó unos 42 años en una nación apóstata que abandonó su fe para irse tras ídolos paganos. Y acá tenemos un pasaje tremendamente exhortativo que nos debe hacer temblar ante la presencia de Dios y considerar nuestros caminos en el Señor. Y yo quiero leerles un poquito extenso, pero vamos a leer los 13 versículos. Les leo de la Reina Valera y dicen así las escrituras. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo: Así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicia de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice Jehová. Oí la palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la tierra de Israel. Así dijo Jehová: ¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Y no dijeron: ¿Dónde está Jehová, que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón ni allí habitó hombre? Y os introduje en tierra de abundancia para que comiesen su fruto y su bien, pero entrasteis y contaminaste mi tierra e hiciste abominable mi heredad. Los sacerdotes no dijeron: ¿Dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron, y los pastores se rebelaron contra mí. Y los profetas profetizaron en nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovecha. Por tanto, contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé, porque pasad a las costas de Quitim, y mirad y enviad a Cedar, y considerad cuidadosamente, y ved si ha hecho cosa semejante a esta. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolados en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Si pudiéramos describir al ser humano, creo que dentro de todas las cosas que podríamos llegar a decir de él, una de las cosas que más lo caracteriza es que el ser humano es un buscador particularmente de lo que nosotros llamamos felicidad, sin importar o considerar el costo que esta pueda traer. Busca contentarse y estar satisfecho consigo mismo, y al no conseguirlo, porque esa felicidad no es perdurable, siempre vuelve al mismo estado de vacío e infelicidad que lo impulsa nuevamente a seguir buscando felicidad por otro lado. Incluso en esta búsqueda de felicidad, el ser humano llega a confundir la propia felicidad con el placer y piensa que lo que le da placer es lo que realmente a él lo hace feliz. En esta búsqueda de gratificación inmediata y de evitar el dolor ha hecho que el hombre rechace los valores eternos establecidos por Dios y se convierta en un buscador de placeres que simplemente lo haga feliz. Bueno, esto claramente abre
la puerta a muchos tipos de pecados, las adicciones, pecados sexuales, el amor al dinero, el amor al cuerpo, etc. Podríamos seguir. Ahora, si este problema solamente se tratara de personas incrédulas, no creyentes, que nunca han oído del Señor, quizás que como iglesia no nos afectaría tanto. Sin embargo, lo triste de este relato es que nos muestra que esta búsqueda de satisfacción no existe solo en los incrédulos, sino que hay personas que, habiendo gustado de la benignidad del Señor, habiendo gustado de la gracia del Señor, de la comunión con los hermanos, terminan abandonando al Señor y buscando fuera de Dios lo que solamente Dios le puede dar. En otras palabras, estos están apostatando de su fe, están negando la fe, están abandonando la fe. Y eso está pasando en este contexto en el que el profeta Jeremías habla, y es lo que Dios nos quiere advertir hoy como iglesia. Al considerar las palabras del profeta y examinar en qué momento de nuestras vidas estamos en relación con el Señor y en qué momento nos encontramos, es que nosotros tenemos que pararnos y escuchar qué es lo que las Escrituras tienen para decirnos. En este pasaje vemos cómo el pueblo de Israel comenzó a alejarse de Dios para buscar satisfacción fuera de Dios y crear así un propio medio de satisfacción, si se puede decir. Y bueno, yo no quisiera que esto pasara con nosotros como iglesia, y es por eso que yo quiero que presten atención. Aunque cueste un poquito al no estar en la presencialidad, que puedan prestar atención y que seamos sinceros en que si nos hemos alejado del Señor o si nos estamos alejando del Señor y estamos buscando en el lugar equivocado solo lo que Dios nos puede dar, podamos regresar nuevamente a la fuente de agua viva que satisface todo ser, que satisface el alma del creyente. Por eso quiero que veamos hoy la historia del pueblo de Israel y sus comienzos y poder tomar con seriedad estos peligros que son el alejarse y olvidarse de Dios para irse tras lo que nos sacia. Por eso vamos a ver en versículo 1 al versículo 3 del capítulo 2 el comienzo de la relación de Israel con Dios. Versículo 4 al 8 vamos a ver el alejamiento de Israel en su relación con Dios. Y versículo 9 al 13 vamos a ver la razón de la ruptura de la relación de Israel con Dios. Comenzando con el comienzo de la relación de Dios con Israel, versículo 1 al 13 dice: las Escrituras, vino a mí palabra de Jehová diciendo, anda, clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud. Jeremías habla de parte de Dios y clama a los oídos de Israel para hacerles saber que Dios se acuerda de ellos, que Dios recuerda el momento en que Israel fue conocido, recuerda el momento en que Israel conoció al Señor, recuerda el amor, recuerda la fidelidad de Israel para con Dios. Jeremías habla estas palabras haciendo memoria al comienzo de la relación de Dios o la relación de Israel para con Dios. Ahora, la misión del profeta Jeremías, como este portavoz de parte de Dios en este pasaje, fue el de llevar de parte de Dios un mensaje al pueblo de Israel. Un Israel que estaba cayendo en la apostasía, un Israel que había abandonado su Dios para irse en busca de otros dioses que le brinden otro tipo de placeres, como los dioses de las naciones paganas. Y el profeta Jeremías es enviado para la misión de confrontar al pueblo. Lo vemos en la frase, así dice el Señor. Un profeta era aquel hombre llamado por Dios para hablar al pueblo de Dios las palabras de Dios. Y Dios manda a Jeremías a proclamar, a reprender al pueblo de Israel por su ingratitud a Dios al mostrarse insatisfecho luego de conocer al Señor y por ende abandonar a Dios que los había rescatado. Ahora el profeta de parte de Dios le va a recordar al pueblo el comienzo de su relación con Dios, de la experiencia de su encuentro y del amor que Dios tiene para con ellos. Dice versículo 2, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Dios les dice que Él se acuerda del amor y de la devoción de su pueblo en el pasado. Se acuerda de la dedicación de Israel en sus comienzos. Dice Dios, cuando era joven, cuando te saqué de la tierra de Egipto, aquellos eran tiempos de amores, me he acordado de ti, dice el Señor. Dios apela a la memoria de ellos, a aquel momento en que Dios los salvó con mano poderosa en el desierto. Durante aquellos años que anduviste divagando Israel por el desierto, yo fui tu Dios, en quien vos confiabas, quien te alimentaba, quien te daba de beber, quien te conducía. En tierra no sembrada, dice versículo 3, haciendo una clara referencia a ese lugar desértico donde no se podía hacer nada más que depender del Señor y confiar en el Señor. No había rivales,
para batallar contra el afecto amoroso de Dios, porque ellos dependían completamente de Dios. Y si bien podemos pensar que para Israel fue un tiempo de pruebas y tentaciones, donde muchos del pueblo perecieron en el desierto por causa de su incredulidad, acá Jeremías recuerda aquel tiempo como un tiempo de amor, es un tiempo de luna de miel en un sentido, y su pueblo. Me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud. Israel, me acuerdo de la fidelidad que me juraste en tu juventud, de tus alegrías al ser liberada de la esclavitud. Para Israel, Dios era su todo. Esto lo vemos reflejado en el Éxodo cuando el pueblo de Israel canta las proezas de parte de Dios cuando Dios destruyó a Faraón y a todo su ejército luego de cruzar el Mar Rojo. Algunos versículos como para recordar esos momentos. Éxodo capítulo 15, versículo 1 dice: cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente. Versículo 2 del capítulo 15: Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? Versículo 11. ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillas y maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Versículo 13. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste, lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Versículo 18. Jehová reinará eternamente y para siempre. Luego de que el pueblo de Israel haya visto estas hazañas de parte de Dios, el pueblo no tiene otra cosa más que adorar a Dios. Los dioses de los pueblos paganos no pueden hacer lo que Dios hace, porque no son dioses, porque no pueden liberar como Dios libra, no pueden salvar como Dios salva. Y Dios se acuerda de la gratitud del pueblo, de sus cánticos, y apela a su memoria, y les quiere hacer recordar de dónde Dios los sacó, cómo los atrajo, cómo los ha hecho su pueblo. Ahora, hermano, ¿no te hace pensar eso en aquel momento en que el Señor te rescató de tus pecados? Aquel momento en que el Señor era todo para vos, aquel momento en que le prometiste serle fiel, seguirle, servirle, pensar en aquel momento en que estabas en una especie de enamoramiento del Señor, cantabas, orabas, querías participar de cada momento en que se hacía algo para el Señor. Bueno, Dios hace eso en este pasaje. Dios lleva a Israel a recordar esos momentos. Dios traslada los pensamientos de su pueblo a ese momento. Podrían ponerse a pensar en las historias que sus padres le han contado sobre lo que Dios había hecho y cuán fieles le prometieron ser. Josué capítulo 24, del 14 al 28, nos habla de aquel momento cuando entraron a la tierra prometida y el pueblo juró lealtad al Señor, de que ellos no se irían tras los dioses paganos. Dios les hace pensar en aquellos momentos. El pueblo se había comprometido con el Señor y no les era una carga para ellos. Si estás casado, si estás en un matrimonio, pensá en esos momentos en que estabas conociendo a tu esposa. Nadie te forzaba a querer hablar con ella, amabas estar con ella, pensabas todo el día en ella, luego se comprometieron delante de Dios, se han hecho promesas de amor y de servicio y nadie los obligó a tener que hacerlo. Estaban enamorados, querían pasar el resto de su vida juntos y en cierta manera acá Dios piensa lo mismo y le dice al pueblo: me acuerdo de aquel tiempo de compromisos, me acuerdo que me amabas, Israel, desde tu juventud, nadie te obligaba, Israel, sino que te habías comprometido con tu Dios. De tal manera te habías comprometido que me acuerdo de la manera en que me seguías, a pesar de las dificultades en el desierto. Note el versículo 2, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada, sin nada ni nadie que los pudiese socorrer en medio del desierto por 40 años. El acto más amoroso de parte de Dios para ellos fue que los guió, los alimentó, los condujo. El pueblo de Israel estaba experimentando el poder de Dios y bebían de la fuente de agua de vida que podía satisfacerlos en medio de la nada misma. Al ver estas cosas, el pueblo de Israel, y a pesar de estar en la tierra no sembrada, como dice el texto, él era un pueblo fiel. Fiel no por ellos mismos, sino por la fidelidad de Dios. Y Moisés resalta esto de su fidelidad en Deuteronomio capítulo 2, verso 7, diciendo: pues Jehová tu Dios te ha bendecido en todas tus obras, las obras de tus manos. Él sabe que andás por este gran desierto. Estos 40 años Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado.
Pero no solo que se acuerda de la fidelidad del pueblo, sino que dice Jeremías que Israel era santo para Dios. El versículo 2 continúa diciendo: Santo era Israel a Jehová, primicia de sus nuevos frutos. Esto nos habla de una vida consagrada, de una aparente consagración para Dios. Israel era especial tesoro para Dios. Deuteronomio, siguiendo en el pensamiento de Moisés, dice en capítulo 7, versículos 6 al 8: Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para ser un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó, dicen las Escrituras, y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. No solo que Israel era especial para Dios, porque Dios se había consagrado como un pueblo santo para él, no solo porque les recordaba la fidelidad de su pacto, sino porque Dios era su refugio, dice las Escrituras también. Dios era el refugio de Israel, como continúa diciendo el texto: todos los que le devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice Jehová. Dios era en aquel tiempo la protección de Israel. Él pagaba con retribución, hermano, a los que buscaban el mal contra su pueblo. Ellos estaban seguros con Dios. Él era su escudo, Él era su protección. Como dice el salmista, era su castillo fuerte, una torre fuerte para el pueblo de Israel frente a sus enemigos. Dios era quien cuidaba de este pueblo, mal venía sobre ellos, dice en otro texto. Isaías acompaña este pensamiento y dice sobre el cuidado de Israel, la nación de Israel, dice en 41:11: He aquí todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada, perecerán los que contienden contigo. Dice Isaías: buscarán los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra, porque yo, Jehová, tu Dios, soy quien te sostiene de tu mano derecha y dice: no temas, yo te ayudo. Ahora, esto era Dios para el pueblo de Israel. Esta era la relación de Dios con su pueblo. Este era el comienzo de la relación de Dios con su pueblo. Dios era todo lo hermoso y deseable para un pueblo. Era todo lo hermoso y deseable para Israel. Y Dios se acordaba de esto. Pero Israel se olvidó de Dios. Se olvidó del compañero de su juventud. Se olvidó de cómo comenzó su relación con Dios. Se olvidó de quién lo rescató de la esclavitud de Egipto. Se olvidó de la fidelidad de Dios. Y así todo nos va a decir luego Jeremías en el libro de Lamentaciones, en capítulo 3, verso 23, que aunque este era el estado del pueblo de Israel, Dios se seguía acordando de ellos y su misericordia se seguía renovando día a día. Sin embargo, este fue el comienzo de la relación de Dios con Israel, tiempo de amores, de fidelidad, pero lamentablemente esto no duró como debió ser y finalmente Israel se alejó de Dios. Y no solo que se alejó de Dios, sino que se olvidó de Dios. Por eso vemos ahora en versículos 4 al 8 el alejamiento de Israel en su relación con Dios. Dice en otro texto en versículo 4: oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob. Vuelve a hablar el Señor, y toda la familia de la casa de Israel. Así dijo Jehová: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí? ¿Se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Israel, el pueblo escogido por Dios para hacer luz a las naciones, aquel pueblo que ha visto de manera palpable los hechos portentosos de Dios, siendo guiados por una columna de fuego, alimentados en el desierto, sin que sus calzados se gastaran por más de que hayan caminado 40 años en el desierto. Vieron el mar rojo abrirse en dos, vieron cómo Dios destruyó a Egipto por las 10 plagas, habiéndolos introducido en la tierra prometida por medio de Josué. Esta nación que experimentó la misericordia de Dios, dice el mismo Señor, que se alejaron de Él, se hicieron vanos y se fueron tras la vanidad. ¿Por qué? ¿Por qué Israel se alejó de Dios? Bueno, el Señor resalta un cambio drástico en la vida de su pueblo con estas preguntas. De seguirle con devoción y amor a pesar de las dificultades en una vida aparentemente consagrada, su estado cambió y se hizo deplorable. Y Dios reprende a Israel por su ingratitud al preguntarle como un juez justo por qué lo habían abandonado. Noten conmigo versículo 5: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres,
que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. ¿Notaron esas preguntas, hermanos? ¿Notaron el corazón de Dios al preguntar al pueblo de Israel? Él no dice, ¿por qué ellos no me aman? ¿Por qué no tienen la misma devoción por mí? Dios no pregunta, ¿por qué no me siguen como lo hacían sus padres en el desierto a pesar de las dificultades? No, Dios le pregunta, ¿qué maldad hallaron en mí? ¿Qué maldad hallaron en mí? Como si Dios dijera a Israel, por favor, Israel, decime, ¿les hice algo malo yo para que me abandonaran? ¿Les hice algo malo yo para que me dejaran de seguir, para que se olvidaran de mí? Es interesante esta pregunta, porque Israel guarda silencio, no tiene respuestas hacia las preguntas de Dios, porque jamás nadie podría encontrar algo malo en Dios de qué acusarlo. Aunque se quejen de lo que Dios hace, siempre lo que Dios hace es para el bien de su pueblo. Puede gustarte o no, pero jamás habrá algo malo en Dios que justifique el abandono de parte de su pueblo. Creo que esta pregunta apunta directamente a la conciencia misma del pueblo. Es por la maldad de tu corazón, Israel, que te alejaste de Dios. Sin embargo, vemos a Dios como queriéndose hacer cargo de la ruptura de la relación. ¿Qué maldad hallaron en mí? ¿Fue porque los amé y los libré de la mano de Egipto, el pueblo de Egipto? ¿Fue porque vagaron en el desierto y me sirvieron sus padres por 40 años sin que nada les falte? ¿Porque fui para ellos como un manantial en el desierto en que se podían saciar? ¿Por qué es que mi pueblo se alejó de mí? ¿Por qué no me quieren servir como lo hicieron sus padres? Bueno, si hay algo que está mostrando Dios con estas preguntas es que la apostasía, hermanos, es voluntaria y no provocada por Dios. Ellos mismos se alejaron de Dios y se alejaron por la dureza de sus corazones. Y si esta es tu situación, no es por culpa de Dios o por culpa de los líderes de la iglesia que no te llaman o lo que fuere, sino que tu alejamiento de Dios es por tu propia voluntad, por la dureza de tu corazón, porque Dios no cambia. Dios no cambia, es el mismo ayer, hoy, siempre, dice la Escritura. Se alejaron de mí, dice el Señor, y no solo se alejaron, sino que se fueron tras la vanidad. Literalmente se fueron tras el soplo de un viento, es decir, se fueron tras los vacíos, tras lo pasajero, tras lo que no tiene valor. En este caso se fueron tras la idolatría, y con ello se fueron tras toda clase de maldad, y se hicieron vanos semejante a los ídolos que empezaron a adorar. Abandonaron al Señor, apostataron de su fe. ¿No es interesante notar que la pregunta que Dios hace apela a la conciencia de ellos para luego decir en versículo 7 que fue por la maldad de ellos que la tierra que le había jurado a sus padres se contaminó? Lo que podemos ver en estas preguntas es que detrás de ellos se manifiestan dos grandes evidencias que van de la mano, apostasía e inmoralidad. Dos cosas que van de la mano. Se alejaron y se hicieron vanos. Ustedes que eran santos al Señor, se alejaron y se volvieron vacíos, buscando fuera de Dios lo que solo Dios puede ofrecer. Ha mostrado finalmente lo que había en sus corazones. Pero el Señor sigue hablando y preguntando, y no dijeron, ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón ni habitó allí hombre? Dios le dice, se apartaron, se hicieron vanos y ni siquiera se acordaron de mí. Yo los hice subir de la tierra de Egipto. Los cuidé, los bendije con multitud de bendiciones y nadie se pregunta, ¿dónde está el Señor? ¿Dónde está Jehová? Un pueblo ingrato que se había olvidado de la misericordia de Dios, que los había redimido. Se habían olvidado del Señor que los rescató. Esa es la evidencia de la apostasía, el olvidarse por completo de Dios y no sentir dolor por alejarse, sino cerrar el corazón hasta el punto de negar y olvidarse del Señor. Por eso cuando entraron en la tierra, dice el Señor, la profanaron, porque ya eran profanos. Noten conmigo versículo 7, la segunda parte, contaminaste mi tierra, hiciste abominable mi heredad. Entraste a la tierra prometida, la que yo juré a tus padres, como dicen las Escrituras, y la contaminaste con tus pecados, y la hiciste abominable. En otras palabras, te rendiste
a los rituales de tus dioses, te corrompiste e hiciste horrible la tierra que yo le prometí porque tu corazón no era recto delante de Dios. Resultó que el problema no estaba en lo externo, sino que estaba en lo interno del corazón del pueblo. Por más que Dios los haya rescatado de la esclavitud de Egipto, este pueblo no amaba a Dios con su corazón, porque cuando se hicieron grandes por los méritos de Dios, entonces mostraron ahí que su corazón estaba lejos de Dios y no era recto delante de Dios. Bueno, el profeta Ezequiel habla de una manera muy dura, pero que refleja la realidad de esta apostasía. Y quiero que me acompañen en sus hogares a Ezequiel capítulo 16, porque es un poco extenso, para anotar las palabras del profeta que personifica a Israel como si fuera una mujer que se encontraba en un estado vil y menospreciable. Son palabras fuertes, no nos olvidemos que estos profetas profetizan juicio a la nación si no se arrepienten de sus pecados, pero es necesario que entendamos la situación y leemos un poco de Ezequiel capítulo 16, versículos 6 al 15, yo le leo de la Reina Valera, y dice: y yo pasé junto a ti, Ezequiel hablándole de parte de Dios al pueblo de Israel, y te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres te dije vive, sí, te dije cuando estabas en tus sangres vive, te hice multiplicar como la hierba del campo, y creciste y te hiciste grande y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos habían formado, tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y aquí eran tiempos de amores, y extendí mi manto sobre ti, y cubrí tu desnudez, y te di juramento, y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Te lavé con aguas, y lavé tus sangres de encima de ti, te ungí con aceite, y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino, te cubrí de seda. Te atavié con adornos y puse un brazalete en tu brazo y collar a tu cuello. Dios, en otras palabras, te estaba hermoseando a Israel. Puse joyas en tu nariz, zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y plata, tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo. Prosperaste hasta llegar a reinar, y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, Israel, porque era perfecta a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Y acá viene lo triste y terrible, hermanos. Pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron. Suya eras y tomaste de tus vestidos y te hiciste en diversos lugares altos y fornicaste sobre ellos. Cosa semejante nunca había sucedido ni sucederá jamás. Todo esto es una forma figurativa, hermanos, del pueblo de Israel conocido por Dios yéndose tras otros dioses como un adulterio, ¿verdad? El relato de Ezequiel es el mismo, aunque fuerte el lenguaje que usa, trae la misma idea que Jeremías. Dios encontró a Israel, a un pueblo vil y menospreciado, sin nada que le causara atracción. Y a pesar de su aspecto, Dios la miró con amor y ternura y la vistió, la hermoseó, la preparó y hizo un pacto. Pero finalmente, una vez que Israel se hizo grande a las naciones por causa de su hermosura que Dios le había dado, Israel se fue tras dioses paganos, dioses ajenos. Se alejaron del Señor, se hicieron vanos, contaminaron la tierra y no se acordaron más del Señor. Esto es tremendo, hermano. El pueblo se olvidó totalmente de su Dios, y creo que el pueblo se olvidó de Dios porque quienes lo dirigían, quienes lo guiaban, quienes los instruían, los exhortaban y les advertían, es decir, el liderazgo de Israel, también se había olvidado de Dios. Noten conmigo, versículo 8. Los sacerdotes no dijeron: ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí. Y los profetas profetizaron en nombre de Baal. Y anduvieron tras lo que no aprovecha. Todos en el pueblo abandonaron a Jehová y no pensaron más en volver a él. El pueblo no decía: ¿dónde está Jehová? Pero tampoco los sacerdotes dijeron: ¿dónde está Jehová? Los que tenían el deber de instruir al pueblo de Dios en el conocimiento de Dios no se interesaron ellos mismos por adquirir ese conocimiento. Los escribas, quienes eran los estudiosos de la ley, en versículo 8, la segunda parte, tampoco conocieron a Jehová.
Los pastores que deben guardar de las transgresiones del rebaño eran los cabecillas de la rebelión. Dice el texto, se rebelaron estos pastores contra mí. Y esto es terrible. Los profetas, quienes debían hablar al pueblo de parte de Dios, esos falsos profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha y dejaron al único Dios útil, suficiente y necesario. Jeremías 23, versículo 13 al 14, luego va a decir de estos profetas. Dicen, los profetas de Samaria he visto desatinos, profetizaban en nombre de Baal, e hicieron errar a mi pueblo, Israel. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios, andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese en su maldad. Ni fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Todo el pueblo se había alejado y olvidado de Dios. Y yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué el pueblo se aleja de Dios? ¿Qué busca el pueblo de Dios fuera de Dios? A tal punto de olvidarse del Señor que los rescató. Bueno, ¿saben qué busca? Satisfacer sus pecados. Buscan placer temporal en las cosas pecaminosas que no sacian. No quieren las demandas de un Dios santo porque no son santos. Y yo me refiero a esto porque no son creyentes, no son salvos. Eran apóstatas. Ellos querían ser como los otros pueblos. Lo mismo que sucede hoy con los creyentes. Se ven como bichos raros en una sociedad que rechaza a Dios. Buscan ser normales en un mundo que nos ve como normales. Y puede que hoy estés en este estado de alejamiento de Dios. No porque Dios te haya provocado que te alejes de Él, sino que voluntariamente te empezaste a deslizar, empezaste a alejarte de Dios, te has olvidado de los primeros tiempos con el Señor, de tu compromiso con el Señor. Y hoy te sentís frío, desganado, sin ganas de seguirle. Bueno, si es así, aún estás a tiempo de volver al Señor, escuchar las advertencias de Dios, porque hoy Dios te llama al arrepentimiento para que te vuelvas a Dios de todo corazón y no terminar como el pueblo de Israel, que habiendo visto la mano de Dios, la obra de Dios, terminó sin Dios y sin esperanza. El pueblo de Israel se alejó de Dios, se fue tras la vanidad, se volvió vano, pero aún no es el final de la relación. Vemos cómo el pueblo conoce al Señor, vemos cómo comienza su relación, pero también vemos cómo el pueblo se fue alejando de Dios a tal punto de olvidarse de Dios. Y ahora vamos a ver la razón de la ruptura en la relación de Israel con Dios, del versículo 9 al 10. Después de las preguntas que el Señor le hace, ahora el Señor entra de lleno al problema de su pueblo y las consecuencias de su pueblo. Por tanto, dice el Señor, contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé. El pueblo que vio las grandezas de Dios, el pueblo que había sido rescatado de la esclavitud de Egipto, había abandonado a Dios. Cambió al Dios verdadero y soberano por ídolos paganos, por dioses paganos. Cambió al inmutable Dios, al omnipotente Dios y eterno Dios por un ídolo de piedra y madera. Y Dios dice que va a contender, que va a pleitear con ellos. La idea es la de argumentar firmemente contra el pueblo, como en un juicio. Dios va a contender contra ellos. Hermanos, si Dios no es misericordioso aún, no sé, díganme qué es. Nosotros hubiésemos, como Juan y Jacobo, pedido a Dios que consuma al pueblo, pero gracias a Dios que no es así, sino también nosotros hubiésemos sido consumidos. Con estas palabras Dios está diciendo, voy a hacerlos pensar, con motivo de que se arrepientan y se vuelvan a Dios de todo corazón. Después de abandonarle e irse tras sus ídolos y pecados, Dios sigue extendiendo su misericordia. Y para hacerles ver cuán pecaminosos e ingratos son con Dios, les pide que vayan a Kitim y a Cedar, lugares paganos, o sea, lugares donde los hombres adoran todo tipo de dioses, para mostrar que los paganos son más fieles a sus dioses, que no son nada, que ellos que han conocido al verdadero Dios. Dice, porque pasad a las costas de Kitim. Esto representa Chipre y otras islas del Mediterráneo. El énfasis está en que son lugares paganos. Y mirad y enviad a Cedar y considerad cuidadosamente y ved si se ha hecho cosa semejante
¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Tremendo, Dios le dice, vayan, pasen y pregúntenle a los paganos si ellos han abandonado alguna vez a sus dioses. Vean que ellos con dioses falsos, que no son nada, no se atreven a abandonarlos. Hermanos, ellos eran tan idólatras de sus dioses que hasta entregaban a sus hijos para ser sacrificados en fuego. El pueblo de Israel se iba tras estas vanidades. Tras estas vanidades. Dios no solo los confronta porque se han vuelto vanos, porque se han ido tras las vanidades, sino porque los paganos no se atreven ni siquiera a hacer eso. No se atreven a abandonar a sus dioses. No se atreven a abandonar a los dioses que no son nada, sus ídolos. Sin embargo, el pueblo abandona al verdadero Dios. Y aunque estos paganos adoran lo que no es Dios, Dios les dice que ellos eran más fieles que los que deberían ser los verdaderos creyentes. Hermano, a pesar de que nosotros no cambiemos a Dios por pedazos de madera, imágenes de piedra, porque nos parece tonto irnos tras estos tipos de ídolos, sí podemos irnos tras ídolos del corazón que nos provean de placeres temporales. Abandonamos al Dios que nos salvó. Nos vamos como vanos tras pecados que te prometen felicidad, pero lo único que pueden darte es esclavitud. Podemos satisfacer nuestra carne, pero nos vamos a sentir presos de los pecados de nuestros corazones que se van tras ídolos inventados en nuestra mente, alejándonos de Dios hasta el punto de olvidarnos de Dios. Hermano, estamos en la era de la diversión, del entretenimiento, de trabajar para consumir. Perdemos horas y horas al día buscando entretenernos con cosas que no sacian el alma del creyente y poco a poco nos vamos alejando de Dios, acercándonos a la mundanalidad para luego decir que Dios ya no nos satisface. Pero el alejamiento de Dios es voluntario de nuestra parte. Queremos que Dios no nos ofrece nada atractivo y el mundo sí lo hace. Incluso nos autoengañamos diciendo hagamos cosas como el mundo para que el mundo vea que hablamos su mismo idioma y para que Dios sea atractivo para ellos. Eso es mentira, hermano. Eso es un engaño. Eso es lo que el pueblo de Israel buscó, ser como las otras naciones. ¿Recuerdan aquellos que murieron en el desierto? Dios, nos está matando de hambre. Lo que daríamos por volver a Egipto. Éramos esclavos, éramos torturados, pasábamos largas horas de trabajo forzados, pero sí, teníamos ollas con comida. Le extrañamos la cebolla, los puerros, los pepinos. Y Dios solo nos ofrece este maná. Estamos hastiados de comerlo. Lo pisamos, lo pulimos, lo molemos, lo hacemos tortilla, lo que fuere. Estamos cansados. Por eso dice Dios por medio de Jeremías, ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses? Aunque ellos no son dioses. Sin embargo, mi pueblo ha trocado, ha cambiado su gloria por lo que no aprovecha. Mi pueblo ha cambiado mi gloria por lo que no aprovecha. Me han cambiado por lo que no satisface. El Salmo 106 nos habla de esto y nos dice en versículo 19, hicieron becerros en Horeb, se postraron tras una imagen de fundición, así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Olvidaron al Dios de su salvación, que ha hecho grandezas en Egipto, maravillas en la tierra de Cam, cosas formidables sobre el Mar Rojo. Una vez más se nos muestra ese aspecto característico de todo alejamiento de Dios que se refleja generalmente en un cambio. No es tanto que uno se aleja de un día para otro porque se cansó de seguir a Dios, sino que uno empieza negociando, empieza a ceder. Cambio un poco de esto por este otro poco. Cambio mi tiempo con Dios por este otro tiempo. Cambio mi tiempo de lectura matutina y meditación por algún devocional que ya esté armado y no me requiera tanto tiempo. Esto me permite quizás descansar más a la mañana porque necesito descansar. Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, mi cuerpo debe ser cuidado y empiezo a negociar y a engañarme en el corazón. Cambio mi tiempo de oración por más tiempo en las redes sociales. Cambiamos a Dios porque en nuestro estado débil de espiritualidad necesitamos hacer otra cosa. Cambiamos la gloria de Dios por otra cosa. Le empezamos a glorificar menos, le empezamos a estimar menos
Y cuando nos queremos acordar, hermano, estamos totalmente alejados del Dios que nos rescató. Ya no queremos que los hermanos nos exhorten, que nos marquen nuestros pecados. Queremos gente normal, que nos acepte como estamos y que nos muestre más el amor de Jesús. Y yo te pregunto, ¿hay algo más visible sobre el amor de Dios que el amor de Dios demostrado en la enseñanza de la palabra que te advierte sobre los peligros de la apostasía? Pensemos en estos pasajes que estamos viendo hoy. Dios dice, yo me acuerdo de tus días de amor hacia mí, que me seguías a pesar de las dificultades, pero te has alejado, te has vuelto vano y te has ido tras las vanidades. Ahora vayan y vean si los paganos son tan desleales con sus dioses. Pero me han cambiado mi gloria. El pueblo ha hecho un mal negocio. Y ahora Dios contiende como si llamara a juicio a su pueblo y trae sus testigos. Noten conmigo versículo 12. Espantados cielos sobre estos y horrorizados, desolados en gran manera, dijo Jehová. Esto es una expresión de tristeza en la persona de Dios. Dios los ha rescatado, les ha mostrado su gloria, su poder y ellos lo han cambiado. Es muy interesante esta expresión de parte de Dios. Es como si llamara a que los cielos mismos se horroricen y sean testigos juntos a Él sobre lo que el pueblo ha hecho. Ese cielo que muestra la gloria de Dios es llamado a que se espanten junto con Dios sobre los actos de apostasía que ha cometido el pueblo de Dios. Ahora, ¿por qué Dios llama a los cielos para ser testigos de tan grande pecado? Bueno, ya en aquellos tiempos, luego de tomar posesión de la tierra prometida, Dios había hecho esto al poner a los cielos y a la tierra como testigos, personificándolos, como si fuera una especie de testigo de lo que Dios iba a hacer si su pueblo se corrompía. Él dice en Deuteronomio 4:26, yo pongo hoy por testigo a los cielos y a la tierra, que pronto pereceréis. 30:19 de Deuteronomio, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros. Deuteronomio 31:28, congregad a mí todos los ancianos de vuestras tribus y a vuestros oficiales, y hablaré a sus oídos estas palabras, y llamaré por testigos contra ellos a los cielos y a la tierra. Isaías capítulo 1, versos 2 al 4 dice, oíd cielos y escuchad tu tierra, porque Jehová habla. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Dejaron a Jehová, provocaron al Santo de Israel, y se volvieron atrás. Dios mismo ponía a los cielos y a la tierra como una manera simbólica de testificar contra este pueblo que se había corrompido. Y ahora, de igual manera que en estos pasajes Dios llama a los cielos a que sean testigos de la terrible situación del pueblo de Israel. Y ahí está el cielo, quizás la tierra, personificados como si fueran testigos que se paran delante de Dios para oír un testimonio de parte de Dios. Y usemos un poco la imaginación. Pensemos en una sala de audiencia. Dios se para como un juez justo, llama a que se presenten, que vengan los testigos, que vengan adelante, se paran en el estrado y les dice, horrorícense, cielo, espántense conmigo. Den testimonio de lo que ha sucedido, den testimonio de este mal. Imagínense a los cielos horrorizados, expectantes ahí de escuchar el argumento que Dios tiene sobre este pueblo. Horrorícense y espántense. Y me imagino a los cielos, a la tierra, a la creación misma de Dios, al escuchar las razones del espanto y del horror. ¿Y por qué se han de horrorizar estos pueblos? Y Dios dice en versículo 13, horrorícense, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Primer mal, dejaron a Dios, fuente de agua viva. Es en ese Dios donde se encuentra el agua de vida, es ahí donde está la fuente de toda suficiente gracia y poder. Ese manantial de agua viva que calma toda sed. Y el pueblo, habiendo gustado de esa agua, la menospreció y la abandonó. En realidad han demostrado que nunca quisieron beber de esa agua, solo quisieron los beneficios del agua, pero rechazaron la fuente que les provee agua de vida. Segundo mal, cavaron para sí cisternas rotas, es decir, pozos llenos de grietas que no pueden retener las aguas. Claro, esto es ilustrativo. La idea de cavar cisternas es la de alejarse de Dios y crear sus propios medios de satisfacción para su alma. Y el problema con esto es que
que encontramos que estamos sedientos todo el tiempo, porque el agua de estas cisternas que están rotas, que la vida nos ofrece, se pierde entre las grietas, se evapora con el tiempo. Es por eso que el hombre se sacia, o mejor dicho, no se sacia, y busca constantemente lo que piensa que le puede satisfacer, pero esas aguas se evaporan, se pierden. Entonces necesita volver a buscar eso que se perdió, cuando Dios te ofrece el agua de vida gratuitamente y para siempre. Pero el hombre termina siempre insatisfecho, buscando agua en cisternas rotas, satisfacer su alma en cisternas rotas. Francisco de la Cueva decía sobre este texto: si de cualquier criatura, dinero, placer, honor, nos hacemos un ídolo, hallaremos que nos resulta como una cisterna, que cuesta gran trabajo y esfuerzo para acabarla y llenarla, y aún así la poca agua que podemos acumular ahí queda estancada, queda muerta. Es una cisterna rota, que se agrieta con el calor del estío, de forma que se pierde cuando más la necesitamos. Bueno, consideremos algunos detalles de acá y comparémoslos con el estado espiritual del que se aleja de Dios. Primero, hicieron un gran esfuerzo para el mal al cavar las cisternas, cuando tenían el agua viva y gratis y sin esfuerzo. Segundo, el lugar del manantial de agua viva, es decir, las corrientes de agua que no se agotan, han cavado ellos pozos donde el agua se estanca, se corrompe y por el calor se evapora. Esto es sin duda una clara imagen de lo que el pecado ofrece, una satisfacción temporal. Y tercero, estas cisternas se agrietan, por lo que el agua se pierde, se escapa, desaparece sin poder retenerla para ningún provecho, lo que permite desear seguir cavando o seguir llenando cisternas para volver siempre a lo mismo. Es lo que hace el pecado. Creemos que ese placer que promete felicidad va a perdurar, pero vemos que finalmente se agota y volvemos a buscar ese pecado, porque no nos saciamos. Y ahí caemos en ese círculo vicioso donde constantemente vamos a buscar lo mismo, para estar simplemente insatisfechos, infelices, pero sobre todo alejados de Dios. Esto es en verdad un relato triste de cómo el pueblo de Israel, hermanos, habiendo gozado de la presencia de Dios, abandonó a Dios, olvidándose de Dios para irse tras ídolos que no se sacian con Dios, para irse tras ídolos que no consuelan, que no traen esperanza, que no salvan. Este pueblo se dejó vislumbrar por las naciones paganas, negando y dejando a Dios para irse tras ídolos paganos. Pero no es un cuadro muy distinto a la actualidad de la iglesia de hoy. Y puede que esta sea tu situación hoy, que participando de la gracia de Dios, al escuchar su palabra como hoy lo estás haciendo, tu corazón se esté endureciendo y tus pies se estén alejando de la fuente de agua de vida. Sin embargo, Dios te manda hoy a examinar tu alma a la luz de estos pasajes y discernir si estás camino a la misma condición de Israel, o que ya te has alejado por completo en tu corazón porque ya no encontrás satisfacción en Dios. Podés discernir si tu corazón se está enfriando para con Dios, y quizás seas una persona que se congrega, que asiste dominicalmente a todos los cultos, y aún así ser consciente de tu alejanía de Dios, que es la fuente de agua viva, para cavar pozos, cisternas rotas que no pueden retener el agua. Pero quizás te estás preguntando: Marco, ¿cómo puedo saber si yo estoy camino a alejarme de Dios o no? Bueno, hay ciertas alarmas que se prenden ahí como si fueran luces rojas que nos advierten, ¿verdad? Dice, como aquellas que empiezan a sonar y le dicen no lo hagas, o ese tipo de advertencia. Una de ellas es empezás a coquetear con el mundo, a permitirse o permitirte algunas cosas que no son pecaminosas en sí mismo, pero que sabés que aunque sean lícitas, no te convienen, no te convienen. Empezás a permitirte algunas cosas que no son pecaminosas, y aunque sean lícitas, como dijimos recién, igual así no te edifican. Luego empezás a dejar tus tiempos a solas con Dios, empezás a encontrar cierto placer y disfrute en las cosas del mundo, empezás a comparar los defectos de tus hermanos en Cristo con el comportamiento de las personas del mundo, y encontrás que con ellos estás más a gusto que con los hermanos de la iglesia. Te sentís atraído por la vida que ellos llevan, la vida
los mundanos y empezás a negociar tus tiempos con Dios porque en Dios ya no encontrás un deleite. Luego terminás murmurando y tener actitudes de queja contra la iglesia de Dios como justificativo de tu alejamiento. Cuando podés tener comunión con los hermanos, aprovechás para cuestionar la iglesia porque no estás satisfecho con eso. Si sos un joven, una jovencita, empezás a ceder con el coqueteo, con el incrédulo. Eh, Puede que hoy, debido a la pandemia, la pereza también sea parte de esto y silenciosamente te arrastre a la comodidad de quedarte en casa para no congregarte y te convence de que podés tener una comunión virtual, que está bien hacerlo y que no necesitas del pueblo de Dios para tener comunión con Dios. Bueno, y podríamos continuar. Esas son algunas alarmas que se prenden y que debemos estar atentos a ellas. Y quizás ves estas actitudes en vos y pensás, bueno, eso quiere decir que yo soy un apóstata, ya no puedo volverme a Dios. Bueno, la Biblia nos habla de que en la iglesia va a haber apóstatas, que van a negar la salvación y van a negar la eficacia de ella y se van a volver en contra de la fe y esto es indicio de que nunca hubo una conversión. Pero también sabemos que hay hermanos que se alejan de Dios y que deben ser exhortados a volverse a Dios y que estos van a ser sensibles a la palabra de Dios. Por eso Jeremías en capítulo 3 y 4, versículo 1 y en adelante, dice que Dios exhorta al pueblo luego de que estas duras palabras sean expresadas para que ellos se vuelvan a Dios. Y si sos un verdadero creyente que se ve alejado de Dios, quiero decirte que tu alejamiento de Dios no anuló tu adopción en Dios, que tu desvío y tu alejamiento de Dios no puso de lado el perdón que tenés en Cristo, no anuló tu justificación en Cristo. Pero si sos un verdadero hijo de Dios, tu alejamiento de Dios no solo que contrista al Espíritu Santo que mora en vos, sino que también esa lejanía te contrista a vos. Lo cual te hace sentir incómodo cuando estás lejos de Dios. Te debes inquietar. Es por eso que yo te exhorto de parte de Dios a que si estás siendo sensible a la voz de Dios, te arrepientas de tus pecados por haberte alejado y olvidado de Dios, por haber cometido tan grande mal de querer cavar tus propias cisternas y alejarte de la fuente de agua de vida. Quiero recordarte algunos textos para ya finalizar, palabras de Jesús mismo. En Juan 14, 4, versículo 13 al 14, él dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Juan 6:35 dice: el que cree en mí no tendrá sed jamás. Juan 7:37 al 38 dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dicen las escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Apocalipsis 22:17: el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua gratuitamente. Este es un ofrecimiento sin límite de la gracia de Dios para que tu alma jamás vuelva a tener sed por Dios. Cristo es la fuente de agua de vida que fluye como un río que sale de aquella cruz del Calvario para todo aquel que se acerca a Él arrepentido de sus pecados. Pecados que te alejan de Dios, pero que fueron cargados sobre Jesucristo, quien los llevó sobre su espalda, sobre sí mismo a la cruz, muriendo y sufriendo el castigo de Dios, el castigo que el cristiano merecía. Cristo es quien, muriendo por tus pecados, resucitó con poder y te ofrece hoy la salvación para tu alma, te ofrece el perdón de pecados para aquellos que están lejos de Dios y que con esfuerzo agotador cavan constantemente sus cisternas. Él es la fuente de agua viva, hermanos, que sigue fluyendo como un manantial y te invita a dejar de cavar tus cisternas, tus propias cisternas, para que te vuelvas a la fuente de agua viva y fresca para tu felicidad y el bien de tu alma. No vuelvas, hermano, atrás aquellos pozos que cavaste menospreciando el agua viva. Vení a Cristo, volvé a Cristo, porque en Él hay verdadera felicidad, en Él hay plenitud de gozo, dicen las Escrituras, y delicias a su diestra para siempre. Hermanos, deseo con todo el corazón que Dios edifica su iglesia, que consuela a su iglesia, que salve al incrédulo por medio de su palabra. Que Dios los bendiga.